Vamos a hablar, está apagado, ¿no? Vamos a hablar ahora de estos conceptos. La comunicación. Para muchos de nosotros, ¿qué es la comunicación? Podernos hablar, tú voltear hasta tu compañero, expresarle un sentimiento, una idea, que esa comunicación tenga un acabado, que lleve un uso, que tú tengas un resultado de lo que tú estás comunicando. Esa es la herramienta que no es de la especie humana exclusivamente. Las diferentes especies tienen su manera de comunicarse. Las aves se comunican con su canto. Los animales con los diferentes sonidos que ellos emiten. Entonces, quiero que sepan que no es exclusivamente humano. Nos comunicamos nosotros de la manera a través del lenguaje. Entonces, quiero que vayamos fortaleciendo. Comunicación. Recuerden que cuando estuvimos en la escuela, nosotros teníamos que tener algo claro para tener una buena comunicación. Todo lo vamos a recordar. Teníamos que tener un emisor, que era la persona que iba a recibir esa comunicación. Teníamos un receptor, que era la persona que lo iba a recibir, el emisor, que en este caso soy yo que le estoy comunicando a ustedes, y yo tengo una vía de esa comunicación. Ahora mismo la comunicación es una vía de este micrófono, pero también una vía visual. Entonces, hay otro concepto muy importante, que es el lenguaje. El lenguaje es exclusivamente humano. Esto es un código que nos ayuda a transmitir esta comunicación. ¿Me están siguiendo, verdad? El lenguaje es un código humano, exclusivamente humano. Ustedes no han visto ninguna otra especie que tenga este código. Mientras que la comunicación, todas las especies pueden tener comunicación. Nosotros somos los únicos que exclusivamente tenemos ese código para poder relacionarnos y poder tener comunicación. Luego tenemos el otro concepto. Ay, perdón. Está fallando. Bueno, tenemos otro concepto que es el habla. El habla es el acto mecánico, fisiológico. El habla es cada vez que vamos a emitir un sonido, es lo que estamos ahora ejecutando. Es el momento en el cual usamos el código del lenguaje para poder comunicarnos. Entonces, queda bien claro que estos tres conceptos, si no se da uno, no se desarrolla el otro. Y por ende, si no se da el otro, tampoco el otro. Tenemos tres eslabones dentro de una misma modalidad, que es la comunicación. Cuando tenemos problemas en el habla, que es el acto mecánico, el acto motor, que puede estar dado por problemas neurológicos, por problemas a nivel cerebral, por algún problema de un síndrome cualquiera que se nos presente, cualquier problema que esté dentro del espectro autista. Cuando tenemos problemas en el lenguaje, ese código que utilizamos no lo podemos utilizar porque tenemos problemas para el pensamiento, para poder hacerlo, y por ende no vamos a poder comunicarnos. Entonces, estamos viendo que están muy estrechos entre sí. Estos conceptos no solamente es porque lo hemos estudiado por separados. Estos conceptos están sustentados en estas teorías. Estas teorías que son las que nos dan a nosotros la base de lo que es la comunicación y el lenguaje. La teoría de Piaget en el 1951, la de Skinner en el 57 y la de Chomsky en el 58. Una complementa a la otra, una se desarrolló porque a una le faltó algo y esa persona entendió que debió de añadirle algo y lo hizo. Vamos, yo quiero que tengan muy presente esto. Entre el 10 y el 14% de la población atendida por ustedes en su consultorio tenemos problemas del lenguaje. Estos
problemas del lenguaje se traducen en diferentes modalidades. Ustedes solamente lo pasan como un problema en el lenguaje. Nosotros lo vamos a ubicar en qué lugar de los problemas del lenguaje vamos a colocar los problemas que a ustedes le llegan en su consulta. Existe, por ende, una interacción entre comunicación, lenguaje y habla. Cuando hay problemas a nivel de cualquiera de estos tres conceptos que le he hablado y que no sé si llené las expectativas para que ustedes me entendieran de qué se tratan, va a haber problemas del lenguaje y en el desarrollo posterior en el niño. Hemos hablado del lenguaje. El lenguaje en sí es un proceso muy complejo y consta de muchas bases que tenemos que tenerlas bien pendientes, cómo deben estar para que se desarrolle adecuadamente. Estas bases son las bases neurofisiológicas. Están dadas en la corteza cerebral, en el hemisferio izquierdo. La base del pensamiento, de las sensaciones, de tu poder idear lo que tú vas a decir, la tenemos en el área de Wernicke, en el cerebro. En el área de Broca tenemos la parte motora. Pensamos y pasamos al área de Broca, donde activamos, estimulamos la parte motora y el lenguaje puede ser producido. También tenemos en la corteza cerebral y la central periférica las sensaciones sensoriales de percepción, la codificación, la descodificación del lenguaje. Entonces, esto nos da a nosotros que tenemos que tener un niño con todas estas entidades cerebrales que estén en buena condición. Para eso tenemos medios diagnósticos que nos van a ayudar. Podemos tener tomografía. O sea, tenemos otras entidades donde vamos a derivar para que nos manden a nuestro consultorio de que todo esto anda bien. Aquí hay algo que no quiero que se me pase. Aprendemos a hablar, aprendemos a desarrollar lenguaje porque escuchamos. Esta es una parte importantísima para que la Sociedad de Pediatría ponga en su protocolo que todo niño a nivel de escolaridad debe de tener un screen auditivo que nos permita a nosotros saber que su órgano auditivo está en un buen funcionamiento, que es una medición. Vamos tanto a ver una audiometría como una timpanometría. Para mí sería lo básico. Estamos descartando que no hay problema de audición. Por ende, el niño no tiene auditivamente nada que no le permita comenzar a emitir y a desarrollar lenguaje. Hay otra base, que son las bases sensoriales. Son estímulos externos que nos van a estar permitiendo las sensaciones y las percepciones del lenguaje. Otra que tenemos son las bases anatómicas y funcionales. Estas bases anatómicas y funcionales están dadas por el aparato respiratorio, por los órganos fonoarticulatorios del lenguaje. En estos órganos fonoarticulatorios del lenguaje vamos a tener en cuenta que hay dos tipos, unos que son pasivos y otros activos. A mí como foniatra me corresponde, cuando llega mi paciente a mi consulta, saber si esos órganos fonoarticulatorios pasivos y activos están en condiciones óptimas. ¿Cómo? Con un experticio físico, que lo voy a hacer dentro de mi consulta y que voy a observar si ese niño tiene problemas en sus cachetes, en sus labios, que son los activos, son los que movemos cuando estamos hablando. La lengua, esa lengua que todos las activamos tan ligeramente y que tiene tantos músculos. ¿Saben ustedes cuántos músculos tiene la lengua? 22. Y tan ligeramente que la utilizamos y la movemos. ¿Saben ustedes las fuerzas de los orbiculares de los labios? Es fuerte la que hacemos. Lo que pasa es que son músculos con fibras tan finas que cuando los hacemos no nos percatamos de que lo estamos haciendo, porque es un acto inacto. Todos lo tenemos, todos los adquirimos. Aún el niño, cuando tiene una adquisición disfuncional de su lenguaje,
mueve todos sus órganos, a menos que estemos frente a otra patología añadida. En la mesa, cuando llegué, vi algo de los labios leporinos. Esos niños son niños que todos deberían de pasar por el consultorio del foniatra. Porque cuando estamos hablando, los hacemos normalmente, pero articulamos y hay puntos de articulación en el lenguaje que si no se dan adecuadamente, no va a haber un buen lenguaje. Pero eso será otro tema a tratar. Vamos ahora con el desarrollo cognitivo. Son las funciones mentales básicas de un niño. Ya, este es un niño que no tiene otro problema asociado. Es un niño que nos está llamando la atención de que tiene problemas del lenguaje, pero que no tiene problemas mentales, asociada a otra patología o otra discapacidad. Tenemos el desarrollo afectivo, emocional y social. Hay diferentes escuelas que nos ponen estos 3 puntos separados. Nos hablan de ello como un desarrollo afectivo solamente, luego de uno emocional y luego de uno social. Otras escuelas lo agrupan entre sí porque los 3 están relacionados. El desarrollo afectivo de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros pacientes. Lo ideal, lo idóneo, es que sea un desarrollo afectivo normal, donde tenga afecto de sus padres, de las personas que lo rodean, que él lo sienta, pero no solamente que lo sienta, que los enseñemos a darlo, a expresarlo. Tenemos un desarrollo emocional que dependiendo de la edad del niño, lo vamos a considerar que está bien o está mal. Y el social, que es el ambiente donde él se desenvuelve, ya sea en la escuela, con sus amiguitos, con sus familiares y en la casa de nosotros. Tenemos las influencias del medio ambiente. Esto es un estímulo que le sirve al niño de feedback. Está dado mayormente por los adultos. Los adultos somos los que vamos a formar, a corregir, a modificar y a dañar el desarrollo de un lenguaje en un niño. Entonces, ¿se están ustedes dando cuenta que un proceso de lenguaje es un proceso complejo? Miren ustedes todas las partes que abarcan. Hablamos desde las partes fisiológicas, donde se dan las etapas del lenguaje, hasta el desarrollo del medio ambiente. O sea, tenemos que pasar por todas para que este proceso tan complejo pueda desarrollar lenguaje. Y ese lenguaje nos permita luego tener una buena comunicación. Entonces, esto lo quiero dejárselo bien a ustedes en sus mentes. La complejidad de la adquisición del lenguaje nos lleva a entender por qué, pregunta, ¿por qué la diversidad de trastornos del lenguaje, esa diversidad que es tan grande, señores, así como la dificultad para establecer unos parámetros precisos y estrictos en su diagnóstico? Porque no solamente nos vamos a quedar a que vamos a estudiar todas estas complejidades que tiene el lenguaje y ahí nos vamos a quedar. Luego de que advertimos que hay un problema, tenemos que tener parámetros precisos y hacer un buen diagnóstico. Si no hacemos un buen diagnóstico, nos quedamos en el aire y no podemos ayudar al niño. Para esa integración de ese lenguaje, ya cuando el niño lo tiene integrado desde su momento del nacimiento hasta la edad preescolar y la edad escolar, dichamente ya, nosotros vamos a tener unos niveles que tenemos que tenerlo muy pendiente. Hay un nivel fonológico. Vamos a decodificar ese término, fonológico. No está hablando de sonido. Cuando nosotros expresamos cualquier palabra, cualquier fonema, cada fonema tiene un sonido particular. Si estamos hablando de la P, todos vamos a pensar cómo decimos la P. ¿Ay?
Cuando decimos la P, vamos a usar nuestros labios. Los dos labios tienen que estar completamente cerrados. Si ese labio no hace esa presión, el superior sobre el inferior, ese fonema no se va a dar de una forma adecuada, por ende no va a sonar de una manera adecuada. Entonces, es muy importante tener el desarrollo fonológico en el sonido del lenguaje correcto. El nivel morfosintáctico. Y esto es una estructura, esto es estructurar, morfosintáctico, que esté ya un lenguaje, para el desarrollo del lenguaje, una estructura del lenguaje ya estructurada, que sepamos para qué la vamos a utilizar. Luego tenemos el nivel semántico, que es cuando ya hacemos en la comprensión del lenguaje, ya estamos comunicando, pero sabemos lo que estamos comunicando. Y luego tenemos el nivel pragmático. El nivel pragmático nos permite tener el uso del lenguaje, el por qué estoy diciendo algo, para qué estoy diciendo algo, qué estoy haciendo con esta comunicación con ustedes. Quiero que a ustedes les quede algo, me estoy comunicando para algo. Entonces, cuando logramos tener todos estos niveles en la integración del lenguaje, bueno, pues felicidades, habremos integrado un lenguaje muy natural y muy normal. Todos estos niveles conforman la estructura del lenguaje del modelo pluridimensional de Bloom y Layer. Esto nos ayuda a nosotros como foniatras, este modelo pluridimensional, tener muy claro a la hora de recibir a nuestro paciente frente a qué estamos, qué queremos y qué vamos a utilizar para ayudar a ese paciente. Ahora yo quiero, porque se me invitó a esto, a que ustedes tengan la alerta dentro de su consultorio. Sabemos que como hacemos medicina curativa, es un nivel muy pequeño en nuestra sociedad el que puede tener una medicina preventiva o de una medicina de niño sano. Una evaluación del lenguaje, tanto auditiva como del lenguaje en sí, debe de ser de niño sano. Esas son las normas. Nosotros las hacemos de niños ya con problemas. Yo me imagino lo difícil que es para ustedes cuando llegan unos padres con un problema de cualquier otra patología y al mismo tiempo insistiendo en que su hijo va mal, su hijo no habla, su hijo tiene problemas, me dice la R por L, me cambia, no tiene coordinación en lo que habla. Todo eso para ustedes dentro de una consulta es muy difícil. Entonces, ustedes tienen que tener parámetros de cosas que le llamen la atención para poder derivar. Para esto, vamos a tener simplemente lo que nosotros vemos en cada edad, lo que debe ser una norma en el lenguaje. Esas son las cosas que a nosotros nos van a llamar la atención. Tenemos una edad que se desarrolla, donde el niño tiene un lenguaje receptivo, un lenguaje expresivo y unos signos de alertas que son lo que a ustedes le van a llamar la atención, donde ustedes nos lo van a referir, donde nosotros le vamos a poner nombres, apellidos, lo vamos a tratar, pero le vamos a mandar a ustedes la información. Comenzamos desde el mismo momento del nacimiento. Cuando le decía a ustedes al principio, el niño tiene una memoria auditiva intrauterina. El niño ya viene codificado porque recibe estímulos maternos, familiares. Cuando ya el niño nace de 0 a 1, ¿cuál es la primera expresión del lenguaje que tiene un niño? El llanto. Recuerden que dije que la comunicación no es expresamente humana. En el caso del niño es un humano, pero él no tiene un lenguaje codificado. Él simplemente tiene una acción refleja que es el llanto. Esa es la primera comunicación que tiene el niño en el exterior. Inmediatamente es sacado de la madre. Entonces, para ustedes los pediatras en la consulta, ¿cuál es un signo de alarma grande? Ese niño no llora, ese niño no tiene ninguna expresión. Este niño tiene un llanto muy débil. Le preguntamos a la madre cómo ha sido su succión,
si se atraganta mucho con los líquidos. Esos son los signos que ustedes, como pediatra, estos son los signos que le van a llamar la atención. Ustedes lo hacen normalmente. Eso ustedes lo ven normal en su consulta. Entonces, ahora lo que quiero es que les dediquen un tiempito más y que dentro de sus récords anoten, este niño tuvo a esta edad, ¿esto favorable o no estuvo favorable? De 2 a 4 meses, hay un claro interés del niño de seguir las caras. Muchos decimos, él se ríe tanto, cuando sabemos que eso es un reflejo. Pero ya cuando el niño comienza a tener ese interés marcado en las caras de nosotros, de las personas que están constantemente con él, especialmente con la madre, es porque ya hay una sonrisa social, el niño ríe. Entonces, cuando el niño está en su consulta de ustedes, hay que ver que esa ausencia de la sonrisa social no existe. Tenemos que investigar con los padres qué pasa. Eso es otro signo de alerta. Entonces, cuando estamos ya a nivel de los 6 meses, a nivel de los 6 meses, ya el niño responde por su nombre, balbucea. Recuérdense que hay muchos padres que le dicen a nosotros, él dice papá y mamá. Nosotros sabemos que eso es imposible. Pero el niño comienza a balbucear, comienza a vocalizar, comienza a decir sonidos vocálicos, y ya los padres muy orgullosos dicen, ese niño me dijo papá, me dijo mamá, llegando de ustedes con una algarabía tremenda, sabiendo ustedes que no es cierto. O sea, simplemente fue una vocalización, un balbuceo, y el padre ya lo asume como que ya lo llamó por su nombre. A los 9 meses, el niño ya comienza a tener rutinas. Cuando tú le dices a un niño, bye, con las manitas, ya el niño comienza. Recuerden nuestros antepasados, con linda manita que tengo yo. Bueno, pues ya el niño comienza a hacer todo eso y ya comienza a utilizar monosílabos, porque el niño, si no tiene problemas auditivos, ya en su entorno ve que la madre, cuando es primeriza, cuando es su primer hijo, la mamá comienza, cuando está arrullando el hijo, es tu mamá, hacerle esos, y ya el niño comienza a interiorizar que ella es su mamá y que para ella el nombre de ella es mamá. Así mismo pasa con el padre. Estos dos fonemas son bilabiales, la P y la B, pero la mamá, que me excusen los caballeros, es más dulce, es más suave. Entonces para el niño es de mayor facilidad comenzar a articular la M. Ustedes pueden hacer la prueba ustedes mismos, son fonemas bilabiales, M, P y B, y en el mismo orden con que yo lo estoy expresando, uno va más fuerte que el otro. M, ma, pa, B. Si lo vocalizamos nosotros nos damos cuenta que uno es más fuerte que el otro. Entonces el más dulce es la ma, y el niño con el arrullo de la madre y el cuidado, pues eso es lo primero. También ahora hay muchos papás gallinas que también pueden desarrollarse conjuntamente y el niño comienza tanto a vocalizar. Pero, ¿qué es lo que le va a llamar a ustedes la atención? Que a esos 9 meses ya ese niño tiene que tener esto integrado y lo que hemos dicho, haberlo desarrollado dentro de esos meses. Seguimos cuando ya el niño tiene 1 año. Él sigue ya comandos. Usted le dice a su niño, ven, vamos a comer, vamos a jugar, vamos a bañarnos. Y el niño responde y hace todos esos mandatos que le hemos pedido. Ya dice palabras con significados, completas, no separadas, no te balbucea, mamá, no, ya te dice mamá, papá, agua, leche. Normalmente no te dicen leche, te dicen cheche, porque hay una patología del lenguaje que es evolutiva en el desarrollo del niño, que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Eso pasa, eso se va a dar mientras el niño esté desarrollando lenguaje.
Si el niño supera una edad establecida ya que tenemos como parámetro, ya sí tenemos que ver que estamos frente a una patología. Mientras tanto, son dislalias evolutivas que la vamos a ver en todos los niños de esa edad. Luego, dentro de los 15 meses, hay escuelas que te señalan a ti los 15 meses, otras no, otras las asocian en las próximas edades que vienen. Pero en esta yo la quise traer porque quiero dejarle a ustedes las señales, más señales que ustedes puedan tener dentro de su consultorio. Ya el niño a esos 15 meses comienza a notar su cuerpo, a saber que tenemos manos, que tenemos pies, que tenemos ojos, aprende más palabras. Entonces, ¿cuál es una señal de alerta para ustedes? No señala, no usa palabras, se queda en los de atrás con los significados ya que son anteriormente, que ya son más manejables. El niño se hace ahí como una meseta, se estanca. Luego de los 18 meses a los 24 meses, el niño reconoce perfectamente las partes de su cuerpo. Cumple órdenes verbales simples. Ya ustedes le van a hablar y el niño lo va a asumir correctamente. Usa frases de 2 palabras, conoce su nombre. Acá hay también otra característica en esta etapa, que puede tener un lenguaje colálico, que puede ser, que no es necesariamente una patología, simplemente es la fase del desarrollo de su lenguaje. Para ustedes, ¿cuál es el signo de alerta? No sigue instrucciones simples, no dice mamá, no reconoce sus nombres, no reconoce las partes de su cuerpo y dice por lo menos 25 palabras. Esto de que diga, que le cuantifiquemos las palabras que dice, es un poco arriesgado, porque tenemos que ver qué estímulo tiene el niño en este tiempo. En el tiempo de nosotros nos criamos, bueno, 25 palabras era una aceptable. Ya hoy los niños tienen de mucha información, reciben, tienen mucho estímulo y pueden sobrepasar las 25 palabras, eso ser la plataforma simplemente, y ellos seguir mucho más de ahí. Entonces, ustedes están viendo que de 0 mes a 24 meses, estos son los signos de alertas que ustedes tienen que tener. Es de una manera ágil en su consultorio, porque como les decía al inicio, casi siempre ustedes reciben niños por otro tipo de patologías. El padre dentro de la consulta aprovecha y le dice al pediatra, mi niño no está hablando bien, o ¿qué pasa, doctora? ¿Por qué no me dice esto y lo otro? Entonces ahí es que ustedes van a tener los signos de alerta. Pasamos luego de 24 a 36 meses. Es un niño que cada día, si no hay ningún tipo de patología, va a ir avanzando, va a tener la adquisición de más palabras, ya va a hacer preguntas, va a tener el no y el sí identificado. Va a saber cuando uno le dice un no y cuando uno le dice un sí. Ya eso va a estar interiorizado. Y a veces no todos tienen el dominio de manejar artículos, pronombres, verbos, pero lo hacen, aunque no sea de una manera adecuada. Entonces, ¿cuáles van a ser sus signos de alerta? Ese lenguaje colálico, lento, no va a usar preguntas, va a estar fuera la falta del control en el babeo. Eso es muy importante, Cuando el niño ya tiene por encima de los 2 años y todavía tiene babeo, o sea, lorrea, estamos frente a un problema que no necesitamos muchos espejuelos para observar. Estamos frente a un niño que no tiene dominio de su lengua, que no tiene dominio de mantener la saliva dentro de su cavidad bucal y que tiene problemas para poder luego articular palabras por el mismo babeo. Luego de los 3 años a los 4 años,
Ya cuando el niño ya está un poquito, ya a esta edad, ya el niño está escolarizado, ya tiene un ambiente social desarrollado, ya el niño entiende el porqué, entiende contrarios. Tú le dices noche, día, amargo, dulce, ya comienza a codificar conceptos, conoce colores, le dice los números. Muchos padres orgullosos dicen, ¿sabe los números? 1, 2, 3, 4, 5, me cuenta hasta tanto. Pero lo sabe de una manera mecánica. No está todavía en su cerebro codificar, mandar a su cerebro la información de la grafía del 1, de la grafía del 2, de la grafía de cada número. Simplemente sabe fonación y secuencias seguidas, no separadas. Entonces, cuando usa todo esto, es un niño que está bien. ¿Cuáles son los signos de alerta de ustedes? Tiene una dificultad para emitir frases, falta de adjetivos, pronombres, no tiene una comprensión limitada, no usa enlaces para hablar, se queda con aquella forma de hablar escolálica o simplemente de decir una palabra que abarca un sentido completo. Muchos padres advierten el problema, porque si yo tengo un niño de 3 o 4 años dentro de mi casa o en mi consulta y veo que ese niño para pedirme agua lo que hace es que me agarra de la mano y me lleva al frente de la nevera y me dice agua, tenemos que pensar que hay algún problema, no quedarnos solamente ahí. Entonces, para mí es muy importante que estos signos de alerta que hoy les he presentado, ustedes lo tengan muy pendiente, porque es lo que lo va a ayudar a ustedes a detectar que algo anda mal y por ende lo van a derivar hacia el profesional que los puede ayudar. Vamos a tener en cuenta, las diferentes escuelas nos dicen que el desarrollo del lenguaje está entre los 7 y 8 primeros años de vida. Para mí, en los primeros 7 años de vida. En el tiempo de nosotros, en los primeros 8. En el tiempo de esta generación, en 3, 4 y 5 años. Mismo lenguaje, porque dar un niño lenguaje bien codificado, bien elaborado, bien estructurado, sin embargo presente una patología en cualquiera de las 3 áreas de la comunicación, del lenguaje o del habla en sí. Podemos estar presentes frente a una dislalia, podemos estar presentes frente a una tartamudez o disfemia, o simplemente ahora con lo que se está usando chiquitos, cuando le van a poner separadores para ampliarle la cavidad bucal, que me lo notifiquen, porque es un trabajo que ya yo he logrado y luego que me le ponen separadores, quita hábitos y ese tipo de cosas, hacemos una retro y tenemos que iniciar de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando, estamos articulando, estamos usando puntos de articulación que son básicos y precisos. Si yo estoy acostumbrada, cuando estoy hablando, a que el fonema L, tengo que subir mi lengua hacia arriba, mi cerebro codifica qué distancia está mi cavidad bucal y manda motoramente y eso para ahí. Está perfecto. Pero cuando un niño yo lo tengo y logré sacarle el fonema L limpio, y viene a la próxima cita y me trae un quita hábito. Yo noto en la consulta, le pregunto al padre, ¿qué ha pasado? ¿No han seguido las instrucciones? Después me dice, de noche la odontóloga me mandó a esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es como una pared
que estemos empujando la doctora Acevedo y yo, ella hacia mí y yo hacia ella. Entonces, por eso y por lo que estamos hoy aquí, es para hacer una compenetración y saber que somos un equipo multidisciplinario de profesionales que estamos trabajando en beneficio y el pro desarrollo de ese niño, tanto físico como integral. Entonces, tenemos que saber, vamos a usar esta escuela, que son los primeros 7 años de vida, pero nunca debemos nosotros de pasar por alto que en los primeros 6 años de vida es que existe la mayor plasticidad neuronal. Esta plasticidad neuronal va a ser importantísima en que ese desarrollo del niño se dé de una manera adecuada. Antes de pasar a la siguiente lámina, le quería comunicar algo, porque quiero dejar cosas claras. Cuando el niño tiene alguna patología en el lenguaje, debemos de hacer un buen diagnóstico, porque cuando no está trabajado con un diagnóstico específico, podemos nosotros mismos complicarlo. Entonces, hay que ser un poquito en eso cuidadoso cuando los padres llegan a la consulta. En mi caso particular, yo recibo padres muy atormentados. ¿Por qué? Porque cuando llevan al niño a mi consulta, y es un niño que ha pasado la edad adecuada para nosotros poder llevarlo a la normalidad. Si ustedes se dan cuenta, yo lo que más le insisto a ustedes es en la normalidad, un lenguaje normal, porque la normalidad es lo que nos da que está anormal. Entonces los padres llegan locos. El niño en la escuela me lo están relajando. El niño oigan lo que eso significa, porque yo lo pienso de esta manera. No sé ustedes si estarán de acuerdo conmigo. Cuando un niño me llega a mi casa, ¿por qué que me lo están relajando? ¿Y yo dónde estaba durante todo ese tiempo que no advertí ese problema? ¿Me doy a entender? ¿Por qué tengo que decir, mi pediatra no me lo advirtió? No, cuando estamos en la consulta, yo le digo a mis pacientes, yo voy a identificar el problema, yo le voy a dar las herramientas para que lo superemos, pero ustedes en la casa y en su entorno, en sus escuelas, es que van a tomar el papel principal, ustedes van a ser los protagonistas. Conmigo el niño pasa media hora, 2 días por semana, porque por el asunto económico de las ARS que todos conocemos, se le hace muy difícil al padre. Las terapias del lenguaje y todo lo que tiene que ver con el lenguaje en sí, tanto audición como en las 2 áreas, audición como expresión, todo es costoso. Las ARS no quieren cubrir los gastos que esto conlleva. Entonces el padre se ve limitado a tener una terapia 2 veces por semana, cuando yo sé que no es suficiente. Pero es en el sistema que vivimos y en el que tenemos que estar integrados todos. En los países desarrollados, en Barcelona, en los Estados Unidos, con los compañeros que he tenido contacto, me dicen, Bélgica, pero es que aquí un niño viene la semana completa a sus terapias. ¿Por qué? Porque se la cubre el Estado o se la paga su seguro. Aquí un padre no puede. Una terapia del lenguaje está fuera del alcance de ellos. Y si no, las personas que sí pueden, pues siempre van a tener alcance a todo, pero no es la mayoría. Entonces, quiero puntualizar que le traje una gráfica donde, a grosso modo, y dentro de su consulta y el tiempo que ustedes tienen para poder decir, se me prendió el bombillo, algo está aquí, tengo que hacer una interconsulta, tengo que derivar, y que esa persona donde ustedes deriven, vuelvan y les respondan a ustedes. Esto es lo que nos va a llamar la atención. Esto es algo sencillo para que ustedes visualicen y lo puedan tener dentro de su consulta. Yo estaría en la mejor disposición de reproducírselo y a través de la sociedad de la sociedad hacérselos llegar. Aquí tenemos, estos son signos visuales que nos van a dar a nosotros qué está pasando. Aquí
hay que hacer una intervención oportuna. Aquí yo no tengo que investigar, aquí yo no tengo que coger un niño, aunque ustedes lo hacen en su consulta. Todos ustedes cuando están con el niño tienen una inspección de sus órganos fonoarticulatorios, todos. Ustedes van a saber cómo está esa arcada dentaria, ustedes van a saber cómo está ese paladar, ustedes van a saber cómo está esa tonicidad, si hay una hipotonía muscular a nivel de los orbiculares de los labios, a nivel de los bucinadores. Entonces, todo eso ustedes lo van a notar. Pues si lo notan, deriven, para que el especialista entonces pueda hacer un buen trabajo a una edad oportuna. Entonces, cuando ustedes tienen trastornos específicos del lenguaje, a cualquier nivel, sea del lenguaje, del habla, del pensamiento, de lo que sea, bueno, el niño que tarda en hablar a una edad que no corresponde a su edad cronológica con lo que está expresando, ya eso es una alerta para ustedes. ¿Qué pasa? Este niño no me hace nada. Yo lo tengo desde que nació y no advierto que me lleva a esto. Bueno, pues ya yo voy anotando por ahí y se lo voy comunicando al padre. Porque yo tengo padres en mi consulta que me dicen, mi pediatra a mí no me dijo nada. Entonces, el niño llega a una edad que ya es más difícil. Cuando el niño ya tiene la parte motora codificada en su cerebro. Me explico. Recuerden que les dije al inicio que en la corteza cerebral tenemos áreas específicas identificadas con números. Los pediatras neurólogos sabrán, y ustedes también de lo que estoy hablando, pero más los neurólogos. Tenemos áreas específicas con números. Y cuando un niño tiene ese lenguaje ya y mandó esa codificación al cerebro, si la mandó bien o mal, ese no es el problema de ellos, ya ellos la mandaron. Entonces, después que ya se interioriza, tenemos que luchar contra eso. Y no es fácil. Para un padre, cuando llega a la consulta, que tú le dices que tiene un problema en el lenguaje y que esto puede superarlo en 3 meses, como en 6 meses, como en 8 meses o 1 año, créanme que muchos van a las primeras consultas, luego no los veo. Luego sencillamente se desaparecen y eso va agudizando más el problema. Entonces, el niño no habla. Entonces tengo que pensar que hay unas disfasias. Luego, si la sociedad tiene el placer, el gusto y yo el placer inmenso de volver, hablaremos lo que son, nos meteríamos ya en lo que son patologías del lenguaje, porque son muy amplias y el tiempo no nos alcanzaría. Entonces, cuando ese niño que habla ya desarrolló lenguaje, pero desarrolló un lenguaje que solamente la familia lo entiende, solamente porque el niño va a decir con la princesita Sofía, que todas las niñas juegan, la niña dice, doctora, la princesita Fofía, y en su casa lo aceptan como que eso es válido y bueno. No sabiendo que con eso le estamos aniquilando lo que es el desarrollo de los fonemas S, donde entra la Z, donde entra la C, porque estamos trabajando fonemas fonológicos, sonido. Nosotros ninguno decimos zapato, eso solamente se trabaja en las penínsulas ibéricas y por allá por Europa. Nosotros la S, la Z, la C tiene palabras que suenan como S. Cereza, es una C de casa, pero suena. Entonces, trabajamos fonemas fonológicamente, los instauramos, los integramos y los hacemos de una manera adecuada. Entonces, ese niño habla mal. Esa madre acepta que un niño le haga un cambio, haga una dislalia en el momento de omisión o una dislalia de sustitución, y como ya aprenden y saben lo que el niño dice, lo que le están reforzando a ese niño que eso está bien y que él está hablando adecuadamente. Entonces estamos con eso, corroborando y haciendo más fuerte el problema. Entonces, si nosotros los advertimos, ese padre luego no llegará a nuestra consulta desesperado como yo lo veo. Hay niños que están etiquetados por ahí con déficit de atención.
Hay otros que tienen, yo he visto niños diagnosticados en nuestro país dentro del espectro autista. Usted sabe lo duro que es para una familia recibir esta información. Y simplemente es un niño que no tiene atención. ¿Por qué no tiene atención? Porque los padres de hoy son muy permisivos. Le compramos a nuestros hijos hoy una tablet. Mañana, a los 2 días le llevamos otra cosa. No dejamos que nuestros hijos sean críticos. Le pasamos de una cosa a otra de una manera muy rápida. El niño se vuelve voluble. El niño no puede observar, no puede criticar, no puede conocer. Entonces tenemos muchos niños a nivel de escolaridad etiquetados con problemas que realmente no existen. A mi consulta llegó un niño etiquetado con déficit de atención dentro del espectro autista, hijo de una doctora, que es cuando más le toca a uno, más le duele. Y el niño simplemente lo que tenía era una hipoacusia leve. El niño lo sentaban en su escuela, en cualquier lugar del área. El niño oye lo que están diciendo, pero el niño no descodifica lenguaje, entonces no puede tener respuesta ante esa enseñanza. Es triste, porque realmente no se está tomando una conducta adecuada, porque ya el niño yo lo recibí con un diagnóstico, pero es un diagnóstico mal estructurado, bajo unas bases no sólidas. Entonces, para unos padres que te digan esa noticia es muy duro. Entonces, luego de que el niño notamos que no habla bien, que puede tener dislalia como trastorno del ritmo del lenguaje, ya como les dije anteriormente, esas etiquetas yo se las voy a dar, esos nombres, esos apellidos, y vamos a poner en práctica qué vamos a hacer para sacar a este niño de eso. Luego, el niño que deja de hablar, un niño deja de hablar por muchas cosas. Nosotros como médicos estaremos abocados a saber, a buscar información, por qué ese niño me dejó de hablar, si ese niño tiene algún trastorno neurológico, si ese niño tuvo algún accidente, si fue un trauma, si tiene audición. O sea, ya eso está enteramente en las manos y responsabilidad de nosotros los profesionales para que busquemos la solución. Para mí este encuentro ha sido maravilloso, porque yo siempre, la doctora Orsini sabe que yo una vez fui a su consultorio, la doctora Moquete sabe que yo una vez la visité. A veces los colegas, cuando nos visitamos uno con otro, pensamos que estamos buscando que tú me mandes un niño. Yo trabajo el niño que me manden, feliz. Lo que estamos buscando es que se sepa que en el país habemos personas calificadas para hacer bien hecho lo que tenemos que hacer, que tenemos que derivar y que somos un equipo multidisciplinario que tenemos que estar reforzándonos unos a otros. Entonces, estoy aquí las gracias por sus atenciones, y si ustedes tienen alguna pregunta que me quieran hacer.